Los 7 factores que tienen las patentes y marcas más exitosas. Secretos de inventos importantes. ¡Comenzamos! Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Guillermo Alonso. Yo soy Patricia. Y ella es Patricia García. Hoy vamos a hablar de los 7 factores que tienen las patentes y marcas más exitosas y los secretos que vamos a ir desgranando más importantes que tienen los inventos. Para poder solucionar esto, para poder conseguir estos secretos y estas cosas que van a hacer que tu invento también triunfe, hemos utilizado una metodología muy poderosa que se llama lo igual en lo diferente y lo diferente y lo igual. Es una metodología que se lo he explicado a muchas universidades, a empresas, y es una metodología muy poderosa porque consigues desgranar las cosas más valiosas y la esencia de cualquier cosa que quieras investigar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Investigar qué cosas tienen en común los inventos más exitosos, y de ahí vamos a sacar qué tenemos que aprender nosotros para triunfar con nuestro invento. ¿Vale? Vale. Y luego también deciros que los que lleguen hasta el final, o por lo menos hasta una parte del vídeo que hemos nosotros marcado que es importante llegar, van a tener 5 más un regalo, es decir, 6 regalos muy chulos que hemos preparado para vosotros. Así que nada, os esperamos en esa parte del vídeo donde os explicaremos los regalos y cómo conseguirlos. Además, no solo por los regalos, sino que al final vamos a ir, o el objetivo del vídeo es ir desvelando ciertas enseñanzas que vosotros vais a poder aplicar a vuestras ideas, porque al final sois gente creativa y lo que queremos con este vídeo es orientar un poco hacia dónde hay que dirigir esa creatividad o aprender de otros casos de éxito, ¿no? Entonces, lo primero vamos a ir presentando distintos productos que todos conocemos, y eso significa al final que han sido productos de mucho éxito, y al final vamos a ver qué es lo que tienen en común y cómo poder aplicarlo a vuestros proyectos. El primero de todos va a ser el POSIT. Todos conocemos el POSIT, se utiliza en las oficinas, a nivel cotidiano, los estudiantes. No deja de ser un papel que tiene en una de las franjas un adhesivo que permite que puedas pegar el papel en diferentes superficies. Entonces, este producto surgió o fue creado en la empresa 3M, que es una multinacional americana, y que surgió de una forma un poquito accidental. Y surgió porque un investigador estaba tratando de desarrollar un adhesivo nuevo y le salió al final de los experimentos un adhesivo que no era muy bueno, es decir, en cuanto a que el objetivo de un adhesivo generalmente es que luego no se despegue, y sin embargo este adhesivo pues se despegaba bastante fácilmente y luego lo podías volver a utilizarlo. Entonces, él llegó a ese adhesivo y lo desechó porque no cumplía el cometido que él había previsto para ese pegamento, ¿no? Entonces, otro compañero suyo, al cabo de un tiempo, cogió ese adhesivo y lo utilizó para las notas que él utilizaba en su trabajo, poderlas fijar a distintas superficies. Entonces, de aquí hicieron pruebas de mercado y se dieron cuenta de que había un montón de gente que estaría dispuesta a comprar el producto. Y de ahí surgió el producto. Con esto, ¿qué podemos aprender también? Que luego lo diremos, pero que al final tú puedes empezar el proyecto de una manera y igual se tuercen las cosas y tienes que aprovechar esos giros que va tomando el proyecto para coger incluso más impulso y sacar un producto al mercado que sea todavía más exitoso. De hecho, además, este producto pues genera un montón de beneficios, en este caso a la empresa 3M, y tiene unos costes de fabricación muy bajitos, lo que le hace todavía mucho más interesante, ¿no? Claro. Vamos a presentaros también otro proyecto que es Roca Mascotas o Pet Rock. Es un invento de Gary Dahl, en el cual aquí la magia no es tanto el invento en sí, sino todo el packaging y todo el marketing que tuvo. Es un invento que gana, se llegaron a vender 5 millones de estas mascotas, de estas mascotas Roca. Claro, porque no dejaban de ser una piedra en realidad. Eran una piedra, lo único que aquí toda la magia es que había cogido un packaging espectacular y gracias a la roca la vendía como una mascota y la ponía con un libro de instrucciones, con cómo cuidarla, y tenía todo ese rollo de que fue muy viral, ¿no? Se llegaron a vender 5 millones de estas unidades y las vendían a 4 euros, o sea que facturaron en un solo año 20 millones de euros vendiendo esta roca mascotas. Aquí aprendemos de que a veces no es solo importante el producto, sino el packaging y cómo lo vendas, el marketing que hagas y todo lo que engloba el producto. Aquí podéis ver el caso más extremo, por eso lo hemos traído. Es una roca, no tiene nada más. Sí, pero que es roca, que si te fijas, me estoy acordando, si veis a cualquier niño, todos cogen piedras. Te quiero decir que al final
cualquier cosa pues, se puede convertir en un producto que a alguien le gusta, no hace falta que sea algo tremendamente complejo. O sea, fijaros qué barato es este producto, que aquí lo único que encarece un poco el producto es el packaging, pero la roca no tiene cuesta céntimos comprarla, entonces al final, para que os dé, hemos puesto este caso más extremo para que os deis cuenta de la importancia de un buen packaging, de un buen diseño, de un buen marketing, etcétera. Vale, y otro de los productos que también nos hemos fijado, hemos analizado, son las pajitas flexibles. En un primer momento, cuando surgieron las pajitas de beber, no eran flexibles y no se podían orientar. Entonces, a raíz de ese producto, un padre de familia, pues viendo a su hija cómo tenía dificultades a la hora de beber con una pajita, pues que no podía orientarla, se le caía el vaso y demás, se le ocurrió una idea y es conseguir que esas pajitas fuesen orientables, es decir, fueran flexibles. Entonces, lo que él hizo fue coger un producto que ya estaba en el mercado, pero incorporarle una mejora técnica importante, ¿vale? No vale con cambiar materiales, cambiar colores, no, incorporó una mejora técnica bastante importante, y es que las pajitas tienen una de las partes que son como un muelle, podríamos decir, y eso es lo que permite que la orientemos en distintas direcciones. Bueno, pues él hizo un prototipo, luego fabricó el producto y lógicamente se hizo millonario porque consiguió un producto que tenía un mercado muy amplio y que tenía una rotación también muy alta. Entonces, en este caso, él protegió el producto como patente de utilidad en los Estados Unidos, porque es la forma de protección allí, pero aquí en España podría haber sido perfectamente un modelo de utilidad. Por eso de ahí la importancia también y recalcar que los modelos de utilidad ofrecen también una protección muy adecuada. Muy buena, sí. Aquí vamos a ver otro caso de otro modelo de utilidad en el cual, que se llama Slinky, que es lo habréis conocido vosotros como el muelle, el juguete para niños. Es un invento de Richard James, que fue un ingeniero naval, que en 1945 estaba trabajando como ingeniero naval con unos resortes de tensión, que son estos muelles, y un resorte de tensión cogió y se le cayó y se dio cuenta de que hacía un efecto muy bonito y que ese muelle giraba bastante y movía. Y dijo, esto para un niño tiene que ser, una cosa chula. Entonces, que lo estuvo hablando con su mujer, a los dos les pareció buena idea, lo decoraron un poco, fabricaron 400 unidades de forma rápida y empezaron a venderlo en una juguetería y se vendió como la espuma. Esas 400 unidades se vendieron muy rápidamente. Este negocio ha llegado a facturar 300 millones de euros vendiendo estos resortes. Es un producto que lo conoceréis, todo el mundo yo creo que lo ha visto alguna vez, os lo ponemos aquí en vídeo. Y aquí podemos apreciar la esencia de que al final ha cogido algo ya existente en el mercado y le han dado una nueva utilidad. Esto es la esencia de muchos modelos de utilidad. Sí. No se trata tampoco de inventar grandes cosas, sino coger algo ya existente y darle una nueva utilidad o meterle una característica o dos características que antes no existían, ¿no? Pero es un producto muy sencillo, es decir, es fijarse un poco, estar muy atento a todo lo que te rodea y decir, pues es que esto que existe aquí nadie le ha dado esta utilidad o nadie. Entonces le dieron esa nueva utilidad y facturaron un montón de dinero con algo ya existente y muy fácil de fabricar porque ya existían los resortes de tensión. Solo había que colorearles y fabricarlos un poco para que no corten para los niños, nada más. Claro, y referente a eso que está hablando Guillermo, recalcar el hecho de eso, de que cuando se os ocurren ideas, que es darle una utilidad totalmente nueva a algo que ya, existe, pero con otra utilidad totalmente distinta, es algo muy bueno. Y de hecho es que cuando tú registras una patente o un modelo de utilidad, al final es un contrato entre tú como inventor y el Estado, en el que el Estado, te ofrece el monopolio de ese producto a cambio de que tú esa patente que tú registras, de alguna manera se hace pública la información para que, transcurrido esos 10 años o esos 20 años de protección, el mundo, es decir, la sociedad, se pueda beneficiar de ese conocimiento. Por lo tanto, las patentes y los modelos de utilidad ya tienen previsto ese uso, es decir, que tú lo registres, te doy el monopolio durante unos años para que tú puedas lucrarte de esa idea que has tenido, pero el día de mañana, dentro de 50 años, el muelle, todos podemos usar un muelle y tiene un montón de utilidad y eso es lo que permite que la sociedad vaya avanzando, y eso es lo bueno, ¿vale? Otro de los productos que también hemos analizado es la pulsera Slap. Son unas típicas pulseras que tú les das un golpe y se te enrollan automáticamente en la muñeca. Entonces, esta idea también es de una persona particular, es decir, que vemos que estamos hablando de muchos productos exitosos que parten de una persona particular, no de una empresa. Entonces, partió de una persona que se le ocurrió esa idea de cortar
digamos, láminas de acero con esa curvatura, y las envolvía en una funda textil, en un elemento para que no dañase, digamos, a los niños. Entonces consiguió también lo mismo, un montón de ventas gracias a un producto muy sencillito que no necesita ni moldes de fabricación, es decir, muy barato de fabricar. Luego vamos a hablar también del spinner, un invento que, bueno, hace unos años ya todos lo conocéis, que se puso muy de moda. Es un invento de 1993, bastante reciente, de Catherine Hettinger. Es un invento que llegó a facturar 500 millones de euros vendiendo este producto. Arrancó simplemente, pues, como arrancan muchos inventores. Bueno, tenía una hija que tenía un problema de discapacidad y que le costaba mover sus músculos y jugaba a pocos juegos. Dijo, voy a inventar un juego que sea relajante para ella y sea bueno. Y al mismo tiempo se dio cuenta que en la infancia últimamente los niños como que jugaban a juegos como muy violentos. Dijo, pues yo voy a inventar lo contrario, un invento relajante, un invento que la gente cuando lo tenga pues disfrute y esté tranquilo y le sirva para una relajación. Al principio empezó a inventar una bola que era relajante. Se dio cuenta que eso no tenía mucho punch, que no tenía, que se lo hacía llegar a sus hijos y tampoco tenía, no les gustaba del todo, no les llegaba a gustar del todo, y entonces empezó a dar vueltas y llegó a inventar el spinner. El spinner, en cuanto lo probaron la gente a su alrededor, gustó, y entonces es lo que dijo, esto va a tener éxito, ¿no? Y entonces se lo hizo llegar a todos los niños de su alrededor y todo el mundo se enganchó a ello. Entonces, bueno, poco a poco, pivotando, trabajando y con esa ilusión constante, consiguió tener un grandísimo éxito. Y otro producto de éxito, y además que ha conllevado muchas risas y muchas gracias, no es la batamanta. Pues bueno, ha podido ser un producto incluso de broma, podríamos decir, pero ha generado también muchísimos beneficios para su creador, ¿vale? La batamanta, pues bueno, es una bata que es manta, te abriga mucho en invierno, y lo mismo, es un producto que realmente de desarrollo tampoco tiene una complejidad demasiado elevada, es decir, no tiene un desarrollo tecnológico detrás muy fuerte, pero sin embargo es un producto funcional que ha tenido un montón de facturación y por lo tanto que ha generado muchos beneficios a su creador, o sea que es un producto también a tener en cuenta. Eso es. Y ahora vamos a hablar de este producto, el masajeador de púas. Es un invento de Joseph Mortiner y es un psiquiatra que, bueno, empezó a investigar qué podía hacer por la gente que iba con enfermedades psiquiátricas y que tenía histeria y que tenía, pues eso, que tenía altibajos, ¿no? O depresión para animarle, o sobre todo gente que tenía mucha ansiedad y conseguía relajarlo. Y bueno, yo creo que todo el mundo lo habéis probado, no sé si quieres probarlo. Sí, bueno, ahora no, pero es una maravilla. Te da unas buenas cosquillas, te relaja mucho y la verdad que si no lo habéis probado os lo recomiendo porque es un alimento muy relajante y bueno, pues al final aquí te das cuenta también con este invento de la capacidad que tuvo el inventor de ir haciendo pruebas, ir haciendo ensayos hasta que consiguió algo que era relajante y que cumplía las expectativas. Y luego arrancó con un producto mínimo viable que era para gente que tenía ese tipo de enfermedades, para venderlo para hospitales, pero claro, luego lógicamente al final explotó el proyecto y se expandió mucho y ha servido para todo tipo de personas, porque todo el mundo nos viene bien relajarnos, ¿no? Vale, pues ahora ya sí que vamos a comenzar un poquito a analizar cuáles han sido los factores que hemos extraído o que consideramos que tienen en común todas estas personas que han conseguido sacar productos exitosos, que podemos aprender mucho de ellos. El primero de todos, y es muy evidente, y es que todos se han lanzado adelante con el proyecto. Es decir, tú puedes tener una grandísima idea, pero si no eres capaz de empezar con ella, de emprender con ella, nunca va a llegar a nada, porque nadie te va a ir a buscar a tu casa y decir, oye, ¿me puedes contar esa idea que tenías? No va muy importante, porque así. Conocemos muchos casos que dicen, no, mi madre inventó hace un montón de años tanto, yo me tal, pero bueno, lo llevó a cabo, ha ganado dinero, no, ¿por qué? Porque al final él lo pudo inventar, pudo tener esa idea, pero no lo llevó a cabo, por tanto él no obtuvo esos beneficios y pasados 5, 6, 10 años o a otra persona se le ocurrió y es el que ganó beneficios. Exactamente. Entonces ha habido gente que dice, no, mi madre inventó la escoba, mi madre inventó no sé qué, pero y lo inventó además 50 años de sacar la escoba, pero como no lo llevó a cabo, de nada sirve, ¿no? Exactamente, sí, y luego aparte no es empezar, sino luego tener la constancia de seguir adelante con el proyecto, porque cuando inicias cualquier cosa, pues te quiero decir, te vas a encontrar siempre algún obstáculo, tienes que ser capaz de pasar ese obstáculo y continuar adelante. Ese sería el primer factor. El segundo factor que vemos también es que hay que contar con un equipo, es decir, o tienes que tener unos conocimientos para poder llevarlo a cabo, es decir,
No es necesario que tú seas experto o que tengas conocimiento de todo lo que haga falta para desarrollar un producto al mercado, porque eso es tremendamente complicado. Nosotros en la fábrica de inventos también tenemos distintos departamentos y distintas personas especializadas en las patentes, especializados en prototipos, en la fabricación, en Amazon, en claro, lo que sea. Precisamente por eso hemos montado esta empresa, para que el inventor se centre sobre todo en tener calidad de ideas, volumen de ideas y calidad de ideas, y luego cosas, ahora infinidad de cosas que él no sepa, pero para eso está una empresa como la nuestra, para dar soporte, que sabemos hacer, tenemos desde ingenieros, sabemos hacer diseños, prototipos, patentes, ayudarles a comercializarlo, ayudarles a hacer packaging. Ellos no tienen por qué saber de todo, pero lo que tienen que saber es mantener esa ilusión constante, trabajar en equipo, Sí. y tomar decisiones. Sí, es algo muy común en todos los proyectos. Y ahora, Guillermo, nos dices el tercer factor. Luego el tercer factor es que todos los inventores al principio arrancaron con una idea, la testaron, vieron que funcionaba, no funcionaba, cosas gustaban, cosas que no. O sea, que de alguna forma todos los inventores que han tenido éxito han pivotado, han arrancado con cosas, pero a veces funcionaban, a veces no, y entonces iban quedando con las cosas que funcionaban, iban pivotando, iban mejorando, ¿no? Eso nos viene a decir la gran capacidad de escucha que hay que tener como inventor, ¿no? Hay que escucharnos a nosotros mismos, pero también hay que escuchar a los demás. Hay que integrar las dos cosas, escucharnos a nosotros mismos, que es lo que queremos inventar, pero luego eso que queremos inventar, si en el mercado vemos que se lo hacemos llegar a 50 personas y no llega a cuadrar y nos dicen defectos, no nos lo tomemos como un ataque de ego de decir, buah, pues es que ya me lo dices para fastidiarme. No, te lo dicen porque te quieren ayudar, y hay que saber escuchar y saber integrar eso que te están escuchando para mejorar tu idea y tu invento, ¿no? Y luego, lo que decías tú, muy importante, saber escuchar a la gente que tiene ese respaldo para ti, ese bagaje. Nos llegan a veces ciertos inventores que les damos ciertos consejos que los vemos clarísimos, porque todo invento tiene que tener unas pautas y tienen cosas en común, y ellos dicen, no, mi invento es que no quiero que sea así, mi invento no hace falta que tenga buen packaging, o mi invento no hace falta que tenga, bueno, pues es que todo invento, si quieres triunfar, va a ser mucho mejor que tenga buen packaging, buen diseño, una buena patente, un buen respaldo, o sea, claro. Entonces, escuchar a la gente que tenemos cierta experiencia y a la gente que tienes alrededor, porque al final es un respaldo para ti y al final es cuando vas a triunfar. Lógicamente también que cosas que sean lógicas, o sea, tampoco tienes que escuchar con los ojos tapados, al final tienes que saber escuchar, razonar y tú tomar la decisión, eso también es importante. Bueno, y el siguiente factor también que todos estos productos tienen en común es que tú les puedes meter en una caja y les puedes mandar donde sea. Yo estoy aquí en Burgos, puedo mandar el producto a Alemania sin ningún inconveniente. ¿Eso qué es lo que hace? Que sean productos que su comercialización sea muy sencilla. Por ejemplo, nosotros ahora vendemos por Amazon, pues claro, todo aquel producto que sea más o menos estándar y que puedas meter en una caja y puedas enviar, pues te facilita mucho la comercialización. Esto no quiere decir que todos aquellos productos que no se puedan meter en una caja no vayan a tener éxito, ni muchísimo menos, porque hay otros, y haremos más vídeos referente a esos productos que también han triunfado. Pero si tu idea es venderlo por Amazon, es fundamental que tú lo puedas embalar y lo puedas enviar a cualquier parte del mundo, y eso te va a generar además mucho beneficio. Vale. Luego vemos que todos los inventos tenían en común que son creativos, que tenían cierta característica que les diferenciaba de los demás. Ningún invento que haya triunfado, por así decirlo, es exactamente igual a lo que existía en aquel momento en el mercado, ¿no? Entonces, de ahí que os explicamos, que veáis el vídeo que tenemos, que os ponemos por aquí el enlace de técnicas de creatividad, donde vais a aprender a mejorar vuestro invento, a hacerlo más creativo, a meterle más características, y entonces hacer que vuestro invento sea de mayor calidad y sea más creativo y destaque más en el mercado, ¿no? Y luego, como os habéis podido ver, en el caso más extremo que os he explicado de la mascota Roca, todo producto tiene un buen packaging. En ese caso es fundamental, porque no deja de ser una roca, pero en todo producto hay que tener unas buenas fotos, un buen packaging, una buena... Claro, porque es que además, sobre todo nosotros que nos movemos en el mundo de los inventos, claro, un invento ¿qué es? Es un producto que hasta ese momento no existía, entonces tienes también que informar o educar un poco a tu consumidor, a tu usuario, porque tú vendes un producto que no existía, la gente no sabe cómo eso se utiliza, entonces tienes que también en un packaging, en una foto, enseñar cuál es su uso. En Amazon, por ejemplo, tienes una foto principal, ¿no? Que es la que van a ver en un primer momento y luego pueden ver más. Bueno, pues en esa foto principal tienes que captar la esencia de para qué es ese producto, porque si tú lo ves tal cual,
igual no sabes. Tú si este producto que tenemos aquí, el masajeador de púas, bueno, cuando no existía, tú ves eso y ¿para qué se puede usar? Se te pueden ocurrir multitud de usos menos al que estaba previsto, ¿no? Eso es. Este mismo producto que fue un gran éxito, le pones la foto, como dices tú, y no... Bueno, no sabes qué es. Ahora sí, lógicamente, porque ya no es un invento, ya es un producto muy común. Otro factor que tienen en común estos productos que hemos visto, que son muy baratos de fabricar, ¿vale? Cuanto más barato de fabricar sea un producto, pues lógicamente mucho mejor, porque lo vas a poder sacar al mercado a un precio más competitivo o no a un precio tan competitivo y tener un margen de beneficios todavía mayor, ¿no? Claro, eso es. Y si te fijas, todo producto arrancaron con un modelo, ¿no? Muchos inventores a veces nos llaman y dicen, no, yo es que mi invento quiero sacar 4 modelos. Bueno, céntrate en uno, en el que sea mejor, y luego ya irás ganando dinero, porque al final es que en la cabeza te puedes explotar con 4 modelos, 4 colores, 4 no sé qué. No, céntrate en algo estándar y luego ya sacarás más modelos, sacarás más colores. Claro, porque el hecho de que empieces solo con uno sencillo no significa que el día de mañana no puedas sacar los demás, no. Simplemente es una decisión inteligente en un momento dado, ¿vale? Y luego, si os fijáis, todos los inventores dependían de sí mismos. Es decir, al final muchos de ellos intentaron vender la patente. Alguno de ellos lo consiguió, otros no lo consiguió, pero los que no lo consiguieron, todos siguieron adelante. Tenemos muchos casos de inventores que dicen, no, yo es que mi objetivo es vender la patente, o mi objetivo es licenciar la patente. Ya, pero si se lo has hecho llegar a 50, 100, 200, a un montón de empresas y ninguna quiere, ser valiente para decir, bueno, ninguna ha visto la oportunidad. Estoy seguro. No, o hay veces que les gusta el proyecto, pero no se acaban de lanzar porque en ese momento no les va bien. Claro. No significa que el proyecto no sea bueno. Claro, no significa que el proyecto sea ni bueno ni malo, sino que en ese momento no ha cuadrado en el mercado o las empresas que se las has hecho llegar no lo han querido comprar. Vale, pero hay que seguir con esa ilusión constante y decir, bueno, pues dependo de mí mismo, que no consigo licenciar la patente, pues venga, me pongo a fabricarlo, a venderlo, veo la forma de fabricarlo, de hacer marketing y de ganar unidades, ¿no? Que para eso tienes todo nuestro equipo, que somos especialistas en ayudarte a fabricarlo barato, a diseñarlo, a prototiparlo, a venderlo, o sea que... Claro. Y yo por mi parte, un poco el último factor que quiero también comentar es que todos estos proyectos que hemos estado hablando han ganado al final un montón de dinero, pero digamos que su punto de beneficio más fuerte no fue el primer año. Es decir, tú cuando lanzas un producto al mercado, el primer año vas a ganar algo de dinero, pero digamos que cuando más vas a ganar es cuanto más conocido es el producto. El POSIT, pues el primer año de lo que facturó a lo que factura ahora, pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque cada vez conocemos más todos ese producto, recurres a él, tiene el boca a boca, la publicidad. Lógicamente el punto de beneficio más alto es cuando, pues a lo largo de unos años, ¿no? De que ya está en el mercado. Eso es. Y ahora tenemos para vosotros lo prometido, esos regalitos. Así que nada, todos los que rellenéis el formulario, que vamos a poner aquí el enlace en la descripción y en los comentarios, es simplemente rellenar el formulario, ponéis vuestro nombre, email y teléfono, y ahí os vamos a mandar los regalitos a través de vuestro email, y si no os llega, pues a través de WhatsApp. Los regalos son un manual para inventores con las claves que nos centramos en las características que tiene que tener un inventor para arrancar y para ser emprendedor y ser un buen inventor. Un título de inventor, un título que está vacío, para que cuando vosotros os sintáis inventores os lo rellenéis vosotros mismos y os pongáis en el título, pues título del inventor. O no solo eso, por ejemplo, ese producto le vendemos por Amazon y yo que si quieres dar una sorpresa a tu mujer o a tu hijo que ha sacado unas notas estupendas, le pones al mejor estudiante. Eso es. O bueno, vosotros mismos, lo que decía, título al mejor inventor y sentiros el mejor inventor del mundo, porque lo más importante primero es que vosotros os sintáis así, el mejor inventor del mundo. Luego ya la gente se acabará dando cuenta, pero si tú no te das cuenta de eso, nadie se va a dar cuenta después. Deja algún regalo sorpresa para que así tengan alguna sorpresa, ¿no? Cuando lo reciban. Pues bien. Luego hay algún regalito, doy pistas, hay alguna sorpresita para los pequeños de la casa también, para que echen a volar su imaginación. Hay cosas también, un regalito para su propio ordenador. Y al mismo tiempo hemos puesto el teléfono porque os regalamos una asesoría gratuita, que si dejáis vuestro teléfono os llamamos gratuitamente, y si tenéis alguna duda, algún bloqueo, pues para eso estamos y os asesoramos en vuestro emprendimiento con el invento. Bueno, y si queréis que dejar algún comentario de alguna duda que os surge, yo siempre contesto en los comentarios lo más pronto posible, o sea que os lo agradecemos también si os ha gustado el vídeo. Si queréis que hagamos vídeos de alguna temática en particular, pues
agradecemos siempre que nos deis un like también. Y luego hay un regalito extra que vamos a sortear uno de los inventos de inventores nuestros que están en nuestra tienda, en la fabricamentos.tienda, lo podéis ver. Son inventores que han sido como vosotros, que se han lanzado al mercado y que lo están vendiendo. Sorteamos uno de esos inventos y entonces las personas que más comentarios, lo vamos a sortear. Cuantos más comentarios pongáis con un corazoncito amarillo en los comentarios en cualquiera de nuestros vídeos de YouTube, pues más papeletas tiene para ganar el concurso. Entonces comentad este vídeo y comentad otros vídeos del canal y por favor con un corazoncito amarillo, y con eso vais ganando a lo largo del tiempo que vamos a ir haciendo sorteos de la tienda, vais ganando puntos para los sorteos. Vale, pues estupendo. Pues por nuestra parte, muchísimas gracias por ver el vídeo y bueno, nos vemos en más vídeos. Bueno. Gracias, hasta luego.